Profundidades de Lavapiés. Un día cualquiera por la mañana. Entra Luis María Ansón en la taberna de Pablo Iglesias. Con su traje y su corbata, se ve de pronto envuelto en una lluvia de estrellas rojas y banderas republicanas. Le espera el fundador de Podemos para debatir sobre España, la monarquía, la república, la derecha, la izquierda. Luis María Ansón y Pablo Iglesias son dos amantes en las antípodas. Se profesan una mezcla de cariño y admiración que a ratos se parece a la de los novios que acaban de conocerse. Difieren en lo sustancial, pero se escuchan con religiosa devoción. En este debate habrá confesiones, desacuerdos e incluso llegarán a convencerse el uno al otro de algunos puntos. Para empezar, para dejar constancia de esa veneración secreta, le pedimos a Luis María que le recite a Iglesias uno de los sonetos del amor oscuro de Lorca. Este es el debate del amor oscuro, el debate inesperado. Que se abra el telón. Esa guirnalda pronto que me muero, teje deprisa, canta, gime, canta, que la sombra me enturbia la garganta, y otra vez viene y mil la luz de enero. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anémonas levanta, con oscuro gemir un año entero, goza el fresco paisaje de Mérida, quiebra juncos y arroyos delicados, bebe en muslo de miel sangre vertida, pero pronto, que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados. Así escribía el mal que tiene mala memoria. Bueno, que tiene mala memoria. ¿Tú quieres recitarle algo a Luis María, Pablo, o te abstienes? Le podría recitar algunas cosas, lo que pasa es que tendrían que venir a cuento. Claro, hombre. Los poemas que Sí. yo tengo en la memoria son para otro tipo de situaciones. Pero le tengo muchísimo aprecio, es alguien que ha sido y es muy generoso conmigo, que teniendo ideas y viniendo de mundos culturales y políticos muy distintos, me ha mirado siempre con respeto, con interés y finalmente con simpatía a pesar de la diferencia. Y es algo que yo no he recibido en general y lo aprecio mucho. Luis María Ansón es una figura histórica crucial para entender este país. Es impresionante que pueda haber gente joven que escuche una conversación con él en el año 2025. O sea, ¿quién te iba a decir que en el 2025 ibas a poder estar hablando de política? Es alguien que forma parte de la historia en la década de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y así hasta ahora. Clave para entender además lo que representa la monarquía en España y para mí es un privilegio poder conversar con él. ¿Y tu amor por Iglesias, Pablo, ¿de dónde sale? Pero, pues mira, el que estemos aquí lo viene a demostrar, ¿sabes? Antes estábamos hablando de unas manifestaciones callejeras, Pablo pasó a sacar 5,5 millones de votos, a tener 68 o 70 diputados en las primeras elecciones. Cuando deja la vicepresidencia, se fue vicepresidente del gobierno, tuvo varios ministros. Cuando Pablo deja la vicepresidencia lo hace porque las encuestas le daban 0 diputados en las elecciones de Madrid. Tenía 7, el Podemos, sacó 10. Y en lugar de lanzar las campanas al vuelo, como hacen todos los políticos, cuando pierden las lanzan, no digamos nada cuando ganan, pues Pablo se dio cuenta de que Gabilondo había perdido las elecciones y dijo que se iba a retirar. Puede ser que no encontremos en los 50 años que llevamos de la transición, ¿no?, de la monarquía de todos o de la democracia, como lo quiera llamar, ningún político que no haya hecho girar las puertas giratorias. Pablo hubiera sido con cierta facilidad, y además tiene conocimiento para ello, un formidable presidente, por ejemplo, del Museo del Prado. Hubiera sido pues un director general, un presidente de Correos, y no digamos nada, un presidente de paradores. Bueno, pues en lugar de 50 paradores en 50 edificios maravillosos en España, pues resulta que ha montado un bar como este, que es la demostración de que no hay puertas giratorias y de que las cosas que siempre ha defendido las ha defendido con hechos. A mí he venido aquí, tenía mucho deseo de conocer esto y he venido encantado. ¿Te gusta el bar? Me has dicho que hemos estado viendo y te gusta. Me gusta mucho, pero sobre todo lo que me gusta es lo que significa, la significación política que tiene. Se me ha ocurrido una idea. Antes he visto la carta, que es muy divertida, que hay muchos personajes históricos
dando platos todos muy de derechas, se me ha ocurrido que Luis María te podría decir un bocata que a él le guste mucho y que le pongas un bocadillo, un Luis María Ansón, y que oye, que la gente que ve aquí, pues si se despista algún amante de la transición o algún monárquico, que venga y se pida un Luis María Ansón. Incluso un copazo o O algo un así. cóctel, un cóctel, que le digas el cóctel que te Sí, guste y que la gente eso. venga aquí y pida un, Claro que sí. un Luis María Ansón. Pues en eso no hay nada que hacer, ¿sabes? Porque yo no bebo. Pues un bocadillo, entonces, o un pincho, o lo que Sí, sea. algo, un pincho, sí, eso lo inventamos, eso podría ser divertido. Yo quiero decir una cosa porque es mi obligación moral, ¿sabes? Y es que efectivamente en la transición ha habido un político excepcional que fue Torcuato Fernández Miranda, pero la transición no se hubiera hecho como se ha hecho, con todos los defectos que ha tenido, pero también con todas las virtudes, si no llega a ser por el impulso personal y por la generosidad personal del rey Juan Carlos I. Y yo creo que la operación que se ha hecho ha sido una operación brillantísima en contra de la institución monárquica. Ha sido eso que hacía la Falange, que tenía unas flechas enormes ahí en la Gran Vía y que tenía que tal, y que atacaba a la monarquía de una manera feroz, pues no fue tan brillante como se ha sido en la operación que se ha hecho contra la monarquía. Pero, mira, hay un fiscal de izquierda radical, Ventosa, suizo, para el que no existe la inviolabilidad, y ha analizado 32 años de don Juan Carlos, no le ha encontrado un indicio de delito. Y hay una fiscal también de izquierda radical, Dolores se llama Calvo, ¿no? Que Dolores, ¿cómo se llama? La que está Dolores con Gazón. Delgado. Delgado, sí. Delgado, que le han analizado 8 años. 8 años sin inviolabilidad. Es decir, desde el 14, desde cuando se produce la abdicación, 8 años hasta el 22. No le encontraron un indicio de delito. Pero Luis Una María, cosa son los problemas personales y de relaciones personales y de relaciones amorosas en los que yo no quiero entrar, porque me parece una cosa de una cutrez terrible entrar en ello. No quiero hacerlo. Lo que sí afirmo es que don Juan Carlos ha presidido uno de los grandes reinados de la historia de España, y a mí me parece, con todos los defectos que tiene, que no se los quito, que es injusto en el hecho de decir vamos a atacar a la monarquía y la atacamos por el punto más vulnerable, y el punto más vulnerable de don Juan Carlos. Y yo creo que eso ha sido inteligente, y ha sido. A mí me gusta mucho respetar a la gente que opina lo contrario que yo y que hace las cosas de una manera eficaz. Pero yo no sería yo si no dijera lo que pienso, palabra ahora, ¿sabes? Pablo, pero digo solo una cosa, del mismo modo que te recriminaba a ti antes una cosa sobre la transición. Luis María, lo que dices es cierto solo en una parte. En El Español hemos publicado los papeles de la sociedad pantalla creada por Juan Carlos I para evadir impuestos. Por tanto, aunque él fuera inviolable, esos papeles muestran que hubo una conducta que a él no le pesó, porque en ese sentido no somos todos iguales ante la ley. Pero bueno, quería apuntarlo, de mismo modo que te he apuntado una cosa. Pero Te podría apuntar muchas cosas sobre esas que no quiero entrar, porque todo lo que signifique defender a don Juan Carlos es agrandar los ataques a don Juan Carlos. Por lo tanto, no voy a pero entrar Pablo, en ello. Entonces, No te lanzo el caigo en tema esa a Juan trampa. Carlos I y lo abordamos ya. ¿Tú le reconoces eso que dice Luis María de la entrega de los poderes absolutos para que fuera posible la democracia? Y luego también el final. O sea, en definitiva, el tema es cómo creéis y cómo queréis que sea recordado don Juan Carlos I. Yo creo que hay que entender la lógica política de la monarquía. Sobre todo con esta reflexión que trata de tener cierta altura que estamos teniendo. El objetivo político de la monarquía en el año 75 y en el año 2025 es el mismo, que es básicamente sobrevivir como institución. El objetivo político de la monarquía nunca ha sido la democracia. Otra cosa es que un sistema procedimentalmente democrático fuera condición de posibilidad de que la monarquía siguiera existiendo y que la jefatura del Estado en este país la tuviera un rey con mayores o menores atribuciones. Un rey, digamos, sin atribuciones ejecutivas, pero con un enorme peso simbólico que también es real en las Fuerzas Armadas, en la empresa, en el Estado. Juan Carlos y sus operadores políticos, Torcuato hasta que se muere, Sabino Fernández Campos, la Casa Real, son los directores de la transición. Aunque Suárez después se vuelva loco y quiera colocar a España en los no alineados
y se dé un abrazo con Arafat, que es lo que provoca que Juan Carlos y todos los demás, incluidos, como me decía Carrillo, Ramón Tamames, quieran quitarse de en medio a Suárez porque no entiende el papel que está realizando, pero Suárez es una pieza de Juan Carlos. O de Torcuato, da igual, o sea, no entendamos como que si es la cabeza de Juan Carlos, si es la cabeza de Torcuato. Y le sale muy bien. Juan Carlos sigue siendo jefe de Estado en España muchísimos años, sin entrar ahora en la naturaleza de la monarquía, que en mi opinión es conocida. Luego lo abordamos, lo de monarquía pero y el república. proceso le sale bien y además ellos podrían decir, oiga, y es que gracias a esto, pues en este país todo el mundo pudo organizarse en partidos políticos, se pudo organizar en sindicato, hubo elecciones, oiga, que ganó las elecciones en el 82 un partido de los perdedores de la Guerra Civil Española. El objetivo de la monarquía hoy es persistir como monarquía. Y en este sentido yo no soy optimista. Creo que el sistema, no soy optimista, o sea, en el sentido de que creo que le puede salir bien. Creo que el sistema político del 78 está agotado y que puede haber dos direcciones de reforma. Una, pilotada políticamente por el PP y por Vox, con una alianza fundamental con los poderes económicos y mediáticos en el marco de lo que representa la OTAN, más la OTAN que la Unión Europea, que no se sabe muy bien qué es, u otra alianza con el PSOE, con nosotros, con los plurinacionales, que, digamos, tenga un objetivo republicano. Eso es mucho más difícil porque el PSOE no se atreve. O sea, mi gran fracaso político es no convencer a Pedro Sánchez de que la propia supervivencia de él y de su partido pase porque entiendan que o convertimos esto en una república plurinacional, asumimos una batalla cultural, asumimos que hay que transformar el poder judicial, asumimos que hay que transformar el poder mediático en España, o no solamente me van a fusilar a mí, te van a fusilar a ti también, a ti, a tu mujer y a tu hermano. Que por mucho que les bajes la cabeza al rey, no te vas a librar, Pedro Sánchez. Que esto ya no es como era antes, que al final te colocan en la OTAN o en una embajada o en un no sé qué. No van a hacer prisioneros. ¿Soy optimista respecto a esto? No, porque es un bloque mucho más complejo. Porque es ponernos de acuerdo gente que pensamos muy distinto. No es descartable que finalmente el PNV y Junts busquen un arreglo con la derecha, que es para lo que trabaja la derecha, y porque el PSOE hace de pagafantas cada vez que entrega el poder judicial y el poder del Estado al enemigo. Que la monarquía española desafía al gobierno muchas veces. Yo no lo puedo contar porque respeto los secretos de las deliberaciones, pero nos han vacilado como gobierno muchas veces. Mientras se deje... ¿Tú crees que la neutralidad aparente que la gente puede percibir, tú crees que no es así? Que la gente percibe neutralidad en este rey. Pero tú has visto, el hecho de que le guste a Pedro J, que le gusta mucho. Pero según las encuestas, la gente tiene una opinión... Según las encuestas, algunas dicen que la gente votaría a favor de la República. No una ni dos, No una ni dos encuestas. El hecho de que a Pedro J le guste este rey ya revela que no es neutral. ¿Cómo le iba a gustar? O sea, el otro le gustaba menos, porque era más cercano. O sea, es como este rey encarna un concepto de nación española que es un concepto que le gusta a la derecha. A veces los de Vox se vuelven locos y dicen felpudo, el no sé qué, pero sí es vuestro rey. Está mucho más comprometido políticamente con la derecha que el rey anterior. El anterior podría tener todas estas cosas, pero el anterior tenía claro que necesitaba los apoyos de la izquierda y tenía más gestos. ¿Tú crees que Felipe VI es más de derechas que...? Sí, y seguramente a mi juicio... No tengo, he hablado con él muchas veces, pero tengo la sensación de que a él las cosas de su padre, de todas estas cosas horribles, no le interesan, de cazar animales en África, llamar a las periodistas, que no sé qué, cosas como, creo que eso no le interesa, pero compromiso político, que es conciencia de supervivencia, de que la monarquía en España solo sobrevive si manda la derecha, vamos, no tengo ninguna duda, pues es que he ido con él a Bolivia, y he visto cómo opera políticamente. Se ha estado en reuniones con él en las que no nos daba la palabra al gobierno. Que es como, oiga, usted es el jefe de Estado y usted se sienta con el jefe de Estado del otro país, pero después de unas palabras de protocolo, quien habla en nombre de España es el gobierno de España.
y no nos daba la palabra sentados con Duque de Colombia, que era como, miraba a González Laya, que es como que Eso se lo trasladaste, es tú esto. No puedo contar estas cosas, y ya las estoy contando aquí, pero Por claro, eso te lo pregunto, que sé me yo lo cuentas. cómo opera Ya. políticamente la monarquía en este país, que me pusieron una agenda para que fuera imposible que tuviéramos encuentros bilaterales sin que estuviera el rey de España, que tuve que quedar con el presidente de Argentina a las 12 de la noche en un hotel para poner 2 banderas y poder tener un encuentro bilateral de gobiernos, sin que estuviera el jefe del Estado. Que usted es una figura simbólica. O sea, usted viene aquí a ser un símbolo del Estado español, no a hablar de política con otros presidentes. Porque el presidente con el que esté asentando, si usted le ha votado la gente, usted es solamente un símbolo. No tiene autoridad para hablar de política, y vamos que se hablaba de política. ¿O de qué se estaba hablando con Duque? Pues de Venezuela y de la frontera, que es como, usted no tiene que hablar de esto habla el gobierno de España, y el gobierno de España somos esta señora que es la ministra de Exteriores y soy yo. Vamos, hombre. Yo te siento mucha admiración por don Felipe, porque creo que es un hombre serio, que se ha formado muy bien, tiene mucha admiración por su madre, cuando trata un asunto se lo estudia previamente antes, y naturalmente no he viajado con él, ni le conozco, que es otra generación, y yo además nunca he querido intervenir en política, no porque no me lo hayan ofrecido, como sabes muy bien, y Gregorio Morán lo han explicado. Lo que pasa es que si me llegan a ofrecer el Ministerio de Cultura, había dicho que sí, pero el Ministerio de Información, yo ejercer la censura sobre mis ofrecieron el ministerio malo. compañeros, sobre mis compañeros, no lo haré nunca. Eso ya me pasó con la Armada también, no te creas, con los dos me ha pasado. Pero lo que te digo es que no lo conozco y no puedo responder a ello. Aquí hay una opinión que es la de Pablo. Esa opinión habría que contrastarla con otros vicepresidentes, otros presidentes y otros ministros que hayan también viajado con don Felipe y que digan cómo se ha portado don Felipe. Es posible que haya sido una excepción, lo que dice no es que sea justificable la excepción. La clave de la institución monárquica en el siglo XXI, desde hace mucho tiempo, es la neutralidad. Y eso es lo que le da superioridad muy pequeña sobre la República. Mira, en estos momentos yo creo que hay una conciencia general que la clave es el contenido de la forma de gobierno. Mire usted, si aceptas que la soberanía nacional reside en el pueblo y que es el pueblo el que a través de la voluntad general libremente expresada hace las leyes, monarquía y república son aceptables. Yo personalmente creo que tiene alguna ventaja la monarquía. ¿Por qué? Porque el jefe del Estado elegido por un partido difícilmente puede ejercer esa jefatura del Estado con neutralidad, mientras que el rey sí. Te pongo un ejemplo. ¿Quién hubiera sido el presidente de la República con Felipe González? Hubiera sido Narcís Serra, lógicamente. Bueno, el presidente del Parlamento hubiera sido. ¿Quién hubiera sido con José María Aznar? Hubiera sido Federico Trillo, ¿no? Probablemente. Bueno, de verdad hubieran podido ejercer la neutralidad en la jefatura del Estado, el arbitraje y la moderación entre instituciones, que es lo único que tiene el jefe del Estado en un sistema parlamentario, lo hubieran podido ejercer mejor que don Juan Carlos. Yo creo que no. Que hay un sector de la juventud que naturalmente está con la República y que es una cosa posible de cara al futuro, eso sería absurdo negarlo. Otra cosa es que yo personalmente, si viviera, lo combatiré. Yo creo que en España funcionará de una manera mucho más beneficiosa para el bien común de los españoles una monarquía que una república. Ha sido así históricamente y yo creo que lo seguiría siendo. La nostalgia de la Segunda República nunca va a traer la Tercera. Y probablemente buena parte de los símbolos de la Segunda, que a algunos nos emocionan por nuestra cultura, no sean los símbolos viables para la Tercera. Aunque eso, digamos, los símbolos van, vienen, vuelven. La construcción de una identidad nacional o plurinacional es un relato sobre el pasado. O sea, nuestra identidad es un relato sobre el pasado y los relatos van y vienen y cosas que parecían viejas de repente reverberan, etc. ¿Cuál es la manera de que haya una república en España? Hay una manera. Jurídicamente es prácticamente inviable, pero hay una manera política, y la política siempre precede al derecho, que es convocar un referéndum consultivo, que no tendría ninguna validez legal, pero un gobierno podría convocar un referéndum consultivo sobre qué piensa la gente. Si en ese referéndum sale una mayoría con un porcentaje de 5 o 10 puntos de diferencia de ventaja en la opción republicana, y si además ese resultado es arrasador en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en
las realidades insulares, en Canarias, en las Islas Baleares, y habría que ver qué es lo que pasa en Madrid, porque Madrid siempre es como muy importante, se genera una situación insostenible para el jefe del Estado. Si el jefe del Estado resulta que hay más ciudadanos de su país que han votado por una república que a favor de la monarquía, aunque legalmente sea inamovible, se coloca en una situación política insostenible. A partir de ahí, que eso es lo que yo creo que habría que hacer, empieza un largo proceso de construcción de alianzas. Ese proceso de construcción de alianzas se tiene que hacer solamente sobre el eje izquierda-derecha. En política ese eje opera, pero operan otros muchos ejes. Pero al final, lo determinante, lo crucial, es lo que dice Luis María. ¿Qué es lo que va a decir la Comisión Europea? ¿Qué es lo que va a decir la OTAN? ¿Qué es lo que va a decir Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque él está reconociendo una cosa que es pues una obviedad de cómo funcionan los sistemas que se llaman a sí mismos democráticos. Oiga usted, somos países intervenidos. O sea, somos países que no podemos evolucionar hacia un sistema de político de gobierno distinto si no te da el ok Donald Trump, o que no puedes decidir tu propia política económica si te boicotean 3 países que dominan el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que la política está compleja, está cambiante, que efectivamente el eje de dominio puede moverse hacia Oriente. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. Lo que yo creo es que los republicanos tenemos que trabajar para generar las condiciones poco a poco de que ese cambio de régimen sea posible. No soy optimista. Cuando me dicen, eres muy pesimista, como bueno, a lo mejor es que soy un optimista informado. Con la correlación de fuerzas actual es difícil, pero hay que avanzar en esa dirección. Yo lo que creo, Pablo, sabes, es que hay un sofisma o una parte de sofisma en lo que has expuesto en este asunto, ¿sabes? Y es que hacer un referéndum monarquía o república, eso intelectualmente no significa nada. ¿Qué monarquía o qué república? Yo antes he dicho, tú me dices que prefiero la monarquía de Arabia Saudí o la República de Finlandia, y claro que prefiero la República de Finlandia. Por lo tanto, hay que especificar qué república va a ser y qué monarquía va a ser, y entonces hay que ver cuál sería la votación. ¿Sabes? Yo en eso me parece que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, ahora con los separatismos en Cataluña, en el País Vasco. Quieren un referéndum consultivo. Bueno, así si sale, se queda la coacción hecha porque la mayoría ha votado catalán y qué tal. Depende lo que signifique el entorno que se va a votar. Y claro, decir monarquía o república, mira, el último referéndum que ha habido en el país más moderno del mundo, el más de vanguardia y el mejor del mundo, que ha sido Australia, hubo un referéndum monarquía o república porque aún precisamente a un periodista, a un dueño de periódico, le levantaba mucho Isabel II y fue el que forzó el referéndum. Bueno, para que vean los periodistas. Sí, para que veas. Y ese referéndum lo ganó la monarquía por el 70%. Si el referéndum hubiera sido una república presidencialista como la de Estados Unidos y una monarquía parlamentaria, hubiera ganado la república presidencialista. Pero como allí el sistema es un sistema parlamentario, lo que se votó fue o república parlamentaria o monarquía parlamentaria. Y entre república parlamentaria y monarquía parlamentaria, la monarquía, no digo que todo el mundo piense que sea mejor, pero habrá mucha gente que piense que es mucho más... Hay una garantía mayor en la monarquía, en que la jefatura del Estado será neutral y ejercerá el arbitraje y la moderación entre instituciones de una manera neutral, más a favor de la monarquía que de la república. Yo uno de los errores mayores que creo que hemos cometido, y me cuento entre los que los ha cometido en los últimos años, es no calcular cómo se accedió a lo que se ha llamado la transición. Es que comparamos a Franco con Hitler y con Mussolini, y la realidad es distinta. Es decir, Franco encarnó una dictadura atroz. Franco, no es mentira eso de que fue neutral en la guerra mundial, envió una división a luchar a favor de los nazis y en contra de los aliados. Franco hubiera sido destituido, lo estábamos hablando antes, hubiera sido destituido después de la conferencia de Yalta en el 45, que se aprobó la destitución de Franco y la restauración de una monarquía en España con Don Juan. Se hacía un manifiesto condenando el régimen totalitario de Franco, cosa que hizo el 14 de marzo, pero se murió Roosevelt y Truman no se atrevió a hacer frente a Churchill, que Churchill lo que decía,
como te he explicado antes, Churchill lo que decía es, tenemos un oriente de Europa dominado por Stalin, que se ha adueñado de Polonia, de Estonia, de Letonia, de Lituania, de Bulgaria, de Rumanía, está en guerra civil en Grecia. Si hacemos una monarquía débil en España, Stalin la va a derribar y nos vamos a ver metidos en una tenaza en Europa entre un comunismo en el occidente y un comunismo en oriente, robustecidos además por un partido comunista francés que en ese momento, en los años 45, 46, 48, era muy potente, y en un partido comunista italiano, lo mismo muy potente. Eso salva a Franco. Y entonces nos encontramos con un Franco en que se convierte en un factor esencial para la Guerra Fría. Y se instalan aquí bases americanas. Nosotros no somos un país absolutamente independiente, ni con Franco ni ahora. Somos un virreinato tributario de los Estados Unidos. La base norteamericana de Rota tiene más potencia militar que todos los ejércitos españoles, y con eso está dicho todo. Bueno, el hecho positivo es que, claro, aquí los Estados Unidos envían a Eisenhower viene a España, como hemos hablado antes, vestido de civil, y Franco lo recibe de militar, y Franco está 37 o 38 años en el poder, se muere de muerte natural, y cuando muere, yo creo que objetivamente hay que decir, hay 9.000 alcaldes en España, los 9.000 alcaldes son franquistas. Hay 52 gobernadores civiles y los 52 son franquistas. Hay 52 gobernadores militares y los 52 son franquistas. Hay un ejército que domina todo el país, porque España es un cuartel dominado por el ejército. La dictadura ha sido una dictadura esencialmente militar, y quitando a Díez Alegría y a Baliño, 2 o 3 ejemplos relativos, además, solamente está completamente al lado de Franco. Y por lo menos el 80% de la Iglesia. Es verdad que la Iglesia se ha ido despegando del franquismo. Cuando Franco se muere hay un 20% por lo menos de la Iglesia que está ajena a lo que Franco significa. Pero la realidad cuando muere Franco es que además toda la empresa, o la mayor parte de la gran empresa, y todos los empresarios medios y menores están con Franco. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire usted, el planteamiento es, si queremos ir a un régimen parecido al que tienen en Europa para podernos incorporar a Europa, será necesario el que nos pongamos de acuerdo con ese mundo que todavía refleja Franco, y yo creo que se hizo una operación extraordinariamente complicada. A mí me parece que Aitor Torcuato Fernández Miranda fue un hombre especialmente lúcido, yo no tengo nada más que motivos de agradecimiento hacia Adolfo Suárez, pero en fin, el creador de la transición es Torcuato Fernández Miranda. Y al final lo que se hace es, vamos a ver cómo engañamos al mundo franquista, y necesitamos una persona que sea capaz de engañarle, y esa persona fue Adolfo Suárez, el cual yo siempre pongo este ejemplo que me parece decisivo. El gironista mayor que había en España era el presidente de CAMSA, Bueno, lo que hizo Adolfo Suárez... Sí, decirle que iba a seguir. Sí, le dijo que iba a seguir y que no había ningún problema, que se estaba haciendo lo que se hacía en el Gato Pardo. Eso es muy interesante, porque eso revela que uno de los mecanismos fundamentales para que funcione la transición es la corrupción consubstancial al franquismo. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer para que un montón de gente en las cortes franquistas voten a favor de su propio harakiri constituyente? Para que no sean todos como Blas Piñar, que quedó siendo una minoría. Pues repartir posiciones en consejos de administración y seguir repartiendo el botín. Esa es la clave. O sea, no es que Suárez les engañe porque sean tontos, es porque hay un botín que repartir en el que es como, no te preocupes, si por la vía de senador por designación real, si por la vía de que hagamos una cámara rara que no es de representación territorial como es el Senado, por la vía de las empresas públicas, por la vía de la presencia en los consejos de administración, vamos a hacer esta cosa extraña, que es como una transformación institucional que se decía de la ley a la ley. Bueno, pues la ley lo que yo quiera que sea la ley, pero es la corrupción el mecanismo que permite que se produzcan ciertas cosas. Es exacto lo que está diciendo. Y esto, así fue. Y esto no aparece en el relato. Señora Victoria Prego, cuente que la clave de que tengamos finalmente un sistema equiparable en muchos sentidos a los de nuestro entorno tiene que ver con cómo opera la corrupción y cómo sigue operando después. Que eso es lo que explica también lo que es la monarquía en este país y lo que hemos visto con Juan Carlos, que no es una excepción, que es consubstancial a esa propia dinámica.
de lo que es el franquismo y de lo que es la monarquía. Y una cosa es que tengan la fuerza suficiente para decir, oiga usted, mandamos, y es que además es así, o los militares dan un golpe de Estado, y otra cosa es que cierta izquierda se coma con patatas un relato que no cuenta la verdad de lo que ocurrió. Reconozcamos cuál es la verdad de la historia de nuestro país y preguntémonos si a día de hoy hay que reivindicar la corrupción como mecanismo de forma de gobierno en este país. La única fórmula en el año 1975, a la muerte de Franco, que había de salir de la dictadura, es la fórmula que se hizo. Es posible que utópicamente pudiera haber otras soluciones, pero la realidad es que Franco había dejado, como he explicado antes, una España franquista, no el pueblo franquista, pero las instituciones amarradas casi a 100%. Y por lo tanto, la fórmula de no engañar, sino de dejar que se engañasen, diciéndole a toda la clase política que estaba en el poder que iba a continuar en los grandes puestos de poder, tanto políticos como económicos, como institucionales, eso, sabes, yo creo que fue la única cosa que en ese momento se podía hacer. Te voy a decir una cosa, mira, la gente en ese momento empezó a decir yo soy juancarlista, cosa que a mí me molestaba mucho. ¿Por qué? Porque yo no he sido nunca ni felipista, ni juancarlista, ni juanista, yo soy monárquico, ¿eh? Es decir, yo creo que cuando uno hace un análisis del mundo, resulta que entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías democráticas. Compro esto, es verdad, no se podía haber hecho nada muy diferente. El hecho de que el PSOE solamente se pueda poner de acuerdo con los independentistas y que a la vista del fracaso del experimento Sumar, que era una manera pues, de convertir Podemos en pues, una cosa carrillista como Iniciativa per Catalunya, en una cosa como de subalterna al PSOE, lo que quisieron hacer con Cristina Almeida y con López Garrido, gente muy inteligente pero que operaba en las coordenadas del PSOE, como eso no les sale para que les termine de sumar, el PSOE ahora va a tenerse que ver otra vez en la situación de cómo construyo yo una dirección de Estado cuando tengo que ponerme de acuerdo con todos estos. Es verdad que, por ejemplo, con Bildu le está saliendo muy bien. O sea, Bildu está como de no pedimos nada. O sea, con que vosotros estéis ahí, cheque en blanco para cualquier cosa. Esquerra Republicana está en una situación problemática. Pero Junts está diciendo, a mí me vas a tener que dar mucho más, y si no tengo dudas, dime con los otros. Junts, el PNV, pues también va a decir más competencias, más competencias, más competencias, y Podemos sigue existiendo y sigue siendo absolutamente imprescindible e ineludible para cualquier tipo de decisión. Claro, es más difícil que el PSOE entienda que ese es el camino, quizá lo entiendan, ¿eh? O sea, Óscar Puente, que es una de las figuras que yo creo que podría sustituir a Pedro Sánchez, creo que si hay unas primarias en el PSOE, arrasa Óscar Puente. O sea, es como arrasa. Es el ídolo. Yo ahora creo, claro. Y yo creo que tiene una actitud hacia la derecha que a lo mejor podría abrir ese melón, pero creo que tiene muchas más opciones de ganar la derecha porque tiene mucho más poder, porque es que la derecha lo tiene todo, tiene los medios, tiene el ejército, tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene el espíritu de los tiempos, de quién está gobernando en Europa, quién está gobernando en Estados Unidos, lo tenemos mucho más difícil. Soy un hombre liberal, conservador probablemente, pero yo soy un periodista y nada más que un periodista, y me quiero limitar a ejercer el periodismo. Que la derecha española, si no tiene los escaños de la derecha catalana y de la derecha vasca, es muy difícil que tenga mayoría, es una cosa evidente. Es decir, eso ha sido una operación inteligentísima. Mire usted, aquí hay una zanahoria a repartir, que es, yo le doy a Junts o le doy al PNV, además de todo el dinero que haga falta, además de eso le digo que le doy concesiones independentistas y prefieren eso a su posición de derechas, pues son de derechas pero antes son independentistas. Bueno, eso ha sido una operación muy inteligente y es la que ha llevado en las elecciones del año 23, en la que ha llevado al Partido Socialista al poder. Lo que pasa en un poder de una fragilidad enorme, porque es un poder basado en la concesión permanente. Efectivamente, yo no le he tratado nada, vamos, le conozco fragmentariamente. Lo que pasa es que
él ha tenido un opositor cuando era el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, que es un hombre muy inteligente, Álvaro Ballarín, uno de los nombres importantes que tiene el Partido Popular, y me ha hablado mucho de las contiendas que se producían entonces, ¿no? Y yo te voy a decir algunas cosas que te van a sorprender. Yo he escrito a lo mejor 80 artículos sobre Pedro Sánchez. En 10 de ellos han sido le he hecho un elogio cuando ha acertado. Yo creo que ha tenido algunas cuestiones internacionales que han sido un puro acierto. El viaje que hizo a China, la manera como organizó aquí lo de la OTAN, y por lo tanto le he elogiado. Y luego, Pablo, te voy a decir una cosa que me parece mentira, pero que creo que la tengo que decir. Mira, yo hago 10 artículos a la semana. 10 artículos. Todavía no he escrito el nombre de Begoña Gómez. Hasta que no se pronuncie el juez no lo haré. No, me parece que hay maniobras sectarias o maniobras de conveniencias políticas que no están en lo que tal y como yo entiendo la profesión. Yo hablaré de Begoña cuando no lo sé ahora. Ahora lo único que hago es lo que leo, y lo que leo no me merece confianza suficiente para arremeter contra ella, que a lo mejor es lo que terminaré por hacer, pero que lo diga primero un juez y que un juez se manifieste. Por lo tanto, yo no tengo la idea esa de que Pedro Sánchez es solamente el instinto de poder y la continuidad en el poder. Eso puede ser el 50%, y a lo mejor en los políticos en que lo es menos, que aquí hay una excepción, pues es el 30 al 35%. Lo tienen todos los políticos. Pedro Sánchez es impenetrable y... porque no tiene nada que penetrar, a lo mejor. Eso decía Ortega y Gasset, ¿sabes? De algunos enemigos. O sea, he tenido menos reuniones con Zapatero que con Pedro Sánchez, pero con Zapatero, si hablo de política, digamos, como nos entendemos. O sea, es como una... Bueno, le montasteis el 15M, pero ahora es vuestro ídolo. Ahora es un tipo en Podemos muy valorado. O sea, es un tipo que ha sido... buena persona con nosotros, aunque es uno de los operadores de Sumar, de los que trabaja para que le vaya bien a Sumar. Últimamente pues rectifica porque sabe que al PSOE ya no le conviene eso. O sea, como Zapatero es un tipo del PSOE que trabaja para el PSOE y que en su relación con Podemos trabaja para colocar a Podemos en la posición más cómoda posible para el PSOE, pero es una buena persona que ha tenido gestos hermosos hacia nosotros, que hablamos mucho de América Latina y de cosas. Es alguien con quien me entiendo políticamente. Pedro Sánchez, que es muy cordial en todas las reuniones, que han sido muchas que hemos tenido, siempre ha sido como trato impecable. Incluso pues algunas veces que yo me enfadaba, él no se enfadaba. Está como muy frío. Esto... me lo ha compartido más gente, incluso gente como de su partido, como muy cercanos. Es como, no, si no es que sea contigo, así, es así en general. O sea, es una persona... frío, impenetrable, claro, no sabes leer más allá. Con esta cosa que había ocurrido de, me voy 5 días. Joder, a la pobre María Jesús Montero dijo, pues a lo mejor es verdad que se va, y le han mandado a Andalucía. O sea, es como ni María Jesús Montero sabía lo que estaba en la cabeza. Estaban todos estafados ahí en las manifestaciones de Ferraz y tal, creyendo que esto, y... Efectivamente. Una cosa un poco humillante, ¿no? Es valorativo lo que digo, pero no sé. Nadie lo sabía. Entonces, como nadie sabía lo que iba a hacer. Entonces, eso forma parte como de mi relación con él. Ha habido como momentos divertidos, he contado una vez. Pues hay una serie de televisión que me recomendó él ver, que es muy buena, Barón Noir. Muy buena, sí. Una serie de política francesa. Me la recomendó ver él, y entonces, claro, en esa serie, si la habéis visto, siempre el presidente de la República recibe a todo el mundo como en los jardincitos estos de tal, en un lugar que no hace buen tiempo. Entonces yo siempre me reunía con Pedro Sánchez en Moncloa en una salita ahí pequeña, y le dije un día, oye, con el buen tiempo que tenemos, recíbeme así como en una mesita al aire libre, que haya flores y tal. Y el hombre, la siguiente vez que nos juntamos, montó así como una cosa en el jardín, como tal, que es como tenía sentido del humor y no sé qué. Pero políticamente no le logré convencer nunca de lo que a nuestro juicio tenía que ser el camino viable que podíamos recorrer.
Siempre vi en Pedro Sánchez alguien que potencialmente tenía razones para desembarazarse de la sombra de Felipe González, de la sombra del Grupo Prisa y el diario El País que le habían maltratado, que tenía que hacer unas alianzas muy distintas a las que hacía el viejo PSOE, que había ganado unas primarias contra todos los secretarios generales de su partido, contra toda la nomenclatura. Yo veía como alguien susceptible de llevar a su partido a una relación con nosotros, de tratar de ocupar espacios en el Estado distinta. Y lo que vi en él es alguien que en realidad amaba al partido y a los estilos políticos que le habían querido destruir a él. O sea, como que, pues que en el fondo está de acuerdo con Felipe González en muchas cosas, que lo que quería es... pero él nunca va a rechazar esa figura, históricamente. Luis María ha entendido siempre, con mucha astucia, algo que muy poca gente en la izquierda entendió. Los grandes terrenos de intervención política son los terrenos mediáticos. Un actor mediático es un actor político. Esto Pedro J. lo sabe perfectamente, esto los jefes de Prisa lo sabían perfectamente, Suárez, que fue director de Televisión Española, lo sabía perfectamente. Los únicos que se creían esa chorrada liberal de que el periodismo es una fuerza independiente llamada a controlar el poder era el PC, que fue de alguna manera o actuó, esto entiéndase la carga de ironía de lo que digo, que se creyó que eso como del periodismo podía ser una cosa objetiva. Es el gran terreno de combate político y el que de alguna manera define el relato de nuestro país. El relato sobre la transición, el relato sobre la modernidad en los años 80 es fundamentalmente un relato periodístico. Quien cuenta, digamos, a las primeras audiencias de televisión el relato sobre la transición es alguien como Victoria Prego, en unos documentales que emite Televisión Española, inverosímiles en términos historiográficos muchas veces, pero con una enorme capacidad del relato. La monarquía española es ante todo un relato que ha entrado en cuestión en los últimos tiempos y que, digamos, se trata de reconstruir. Un relato para definir la identidad de un país. Y en lo que estamos ahora, que es en lo que aparece TikTok y aparecen todos estos tipos de Silicon Valley y los Zuckerberg y los Elon Musk que rodean a Donald Trump con su equipo de periodistas de la Fox, es una redefinición descarnada de un combate ideológico que la derecha ha entendido mucho mejor que la izquierda. Por eso te encuentras el cara al sol en TikTok, una cosa que hace 20 años, digamos, era una imagen rancia, era una cosa como cutre. Ser facha hace 20 años y llevar el pelo repeinado con gomina hacia atrás era una cosa muy poco sexy, y sin embargo hay un nuevo fascismo que funciona en las redes y que logra ser sexy y digamos, llenar de material ideológico las masculinidades debilitadas por el feminismo, y que nos hablan de una nueva derecha que a las derechas tradicionales como Luis María yo creo que a veces les escandaliza. Es decir, madre de Dios, con lo que nos habíamos convertido nosotros, que de repente todas estas cosas vuelvan modernas, agresivas, con millones de votos y con unos tipos que ya en Washington les falta hacer el saludo romano. Lo que pasa es que después, cuando tienes la experiencia dentro del gobierno, te das cuenta que un ministro tiene mucho menos poder que el jefe de una televisión o que el director de un periódico, incluso que el director de un periódico digital, evidentemente. O sea, muchos de los... Pero tú como vicepresidente mandabas menos que Luis María, que Pedro J., que Ferreras, etcétera. ¿Tienes de verdad esa sensación? En el caso mío, si mandaba algo, no era tanto por las competencias que tenía como vicepresidente, que eran escasas, la Agenda 2030 y los servicios sociales y demás, sino en todo caso por lo que podía decir siendo yo. Es decir, en mi caso, el poder tenía mucho más que ver con lo que yo podía decir que con las competencias que tenía en una vicepresidencia bastante estrecha. De hecho, una de las cosas que me ofrece Pedro Sánchez no significaba nada, pero podía significar todo, la Agenda 2030. Eso, en términos de concreción, de capacidad de hacer leyes, eso no significaba nada, era una cosa como muy bonita. ¿Pero por qué era importante para nosotros? Porque me legitimaba institucionalmente para hablar de cualquier cosa en la medida en que los objetivos de desarrollo sostenible podían entrar en cualquier cosa, en la economía, en las migraciones, en la seguridad.
Esa es la percha que sirvió para que me colocaran en la Comisión de Seguridad Nacional para escándalo de determinados sectores conservadores. ¿Tú tienes la sensación de haber mandado más como director de ABC de lo que mandaba Aznar o Si González, alguien o... ha mandado en este país es Bueno, este a ver, ¿qué señor. sensación tienen? Luis María. No, ¿qué yo piensas tú de esto creo, dice sabes, Pablo? que a partir de principios ya del siglo XIX, efectivamente los medios de comunicación, el periodismo se convierte en el cuarto poder y en un cuarto poder que condiciona de una manera muy decisiva el relato de los otros tres poderes. Y en consecuencia no tiene nada más que ver que, por ejemplo, el que me parece a mí el político de más relieve que ha tenido el siglo XX europeo, que es Churchill, lo que era un periodista, ganó el premio Nobel por el periodismo, fue un periodista excelente, además, corresponsal de guerra. Ese está completamente claro que los medios de comunicación tienen una influencia tan decisiva en la creación de la opinión pública y en lo que va a suponer el depósito del voto cuando está condicionado por los medios de comunicación, y además se ha acentuado extraordinariamente porque mientras solo había periodismo impreso quedaba reducido a un límite. También es cierto que entonces no votaba todo el mundo. Claro, estamos hablando de la gran democracia norteamericana. Mire usted, hasta 1865 tuvieron esclavos, era legal la esclavitud, no votaba la mujer. Bueno, ya te puedes imaginar la alimentación que había. Ahora no, ahora lo que pasa es que se ha introducido en los hogares a través del mundo audiovisual, y la televisión está ya siendo desbordada por las plataformas, y es muy difícil saber qué consecuencias va a tener toda esa tecnología nueva en el futuro. Los medios de comunicación probablemente en una democracia como la nuestra influyen más que el poder legislativo, que el poder ejecutivo y que el poder judicial, influyen más, pero no son solo los que influyen. No es que sean absolutamente decisivos, es decir, ahí habría que encontrar unos ciertos matices como los tienen todos los poderes. Ni el poder ejecutivo tiene el alcance que generalmente se le da, ni lo tiene el legislativo, ni lo tiene el judicial, y tampoco los medios de comunicación. Otra cosa es cuando a uno de esos poderes es capaz, como ocurre muchas veces con el poder ejecutivo, de controlar una parte de los medios de comunicación y utilizarlos. ¿Que cómo se hace eso? Se hace pues controlando las grandes empresas y las grandes compañías que ponen la publicidad y hacen los contratos de patrocinio y de exclusividad, controlando las acciones de las empresas y dominando a esas empresas. Bueno, ese es el pan nuestro de cada día, pero no estamos hablando solo de España, es así en toda Europa, es así en todo el mundo occidental y probablemente también en el resto del mundo. Es decir, cuando tú haces un análisis de lo que ocurre en China, lo que ocurre en China es que hay, por parte del partido que está en el poder, un control prácticamente completo de todos los medios de comunicación. Yo no me atrevo a hacer afirmaciones rotundas porque China es un país complejísimo. Yo hace muchos años que no estoy allí, pasé mi exilio durante la dictadura de Franco, una parte de mi exilio lo pasé allí, y me di cuenta además hasta qué punto un personaje que a mí me parece absolutamente excepcional desde el punto de vista revolucionario, que es Mao Zedong, me parece superior a Lenin, superior a Stalin, superior a Fidel Castro y superior a todos los que el mundo revolucionario admira en Occidente. Y Mao Zedong tuvo un dominio del periodismo completo, él personalmente y el sistema que creó, y se dio cuenta de la importancia que tenía. Y Mao Zedong, Pablo, es una cosa, cuando lees las cosas de Mao Zedong, mira, era un poeta. Y era un poeta notable, porque toda su poesía política es deleznable, como la del propio Pablo Neruda, que es el mejor poeta con Juan de la Cruz de la historia de la literatura en español. Pero luego cuando hace los versos a Yang Kai-hui, a la mujer a la que asesina con un garrote vil, además, Chiang Kai-shek, los versos son maravillosos. ¿Quieres recitarlos? Me acuerdo cuando juntos tomábamos el té en Cantón. Me acuerdo cuando juntos recitábamos versos en Chungking, en las tardes de otoño y de tristeza, a la caída lenta de las hojas y del alma, en el crepúsculo inmenso. Yo hice una traducción conozco el chino lo suficiente, con un equipo de chinos estupendo, y la publicamos en ABC en tiempos de Franco, los poemas de la tierra y del viento de Mao Zedong, y tuvo un éxito inenarrable. Pero Mao luego además tenía ese espíritu revolucionario. Mirar a Shanghai con sus
rascacielos y con qué tal, es que claro, Mao conoció Shanghái como lo he conocido yo, con casitas de 3 pisos y con los clubs británicos. En uno de ellos ponía prohibida la entrada a perros y a chinos en Shanghái, para que te hagas una idea. Y Mao pronunció ahí aquel discurso tremendo, ¿no? Vosotros los sin albergue, vosotros los sin arroz, vosotros todos los que no tenéis nombre, a los que se reconoce por las llagas de las caderas, Eso parece descargadores Pablo de barco, Iglesias. o por las llagas del hombro, obreros del puerto, escuchad el clamor de esos que han amasado su gloria con vuestra sangre. Eso era Mao.